En esta oportunidad nos encontramos para hablar de las funciones. Con la experiencia que ya tenemos en matemática, cuando nos dicen la palabra funciones, ya nos hacemos un poquito una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de una función. Estamos hablando, por ejemplo, de un polinomio en el cual tenemos una incógnita y a partir de los diferentes valores que nosotros le damos a esa incógnita vamos a obtener distintos valores en el resultado. Cuando hablamos de una función encontramos o nos imaginamos un y en función de x. La gente que desarrolló el lenguaje C tenía también una mentalidad basada en la matemática, basada en el trabajo en funciones, entonces le dio a todo este lenguaje una forma de programación que se basa fuertemente en el uso de funciones. Me va a permitir de alguna forma poder encapsular partes de código a los cuales yo les voy a ir pasando diferentes valores y a partir de esos valores que yo le pase me van a devolver distintos resultados. Entonces, comencemos hablando de los primeros conceptos importantes. Hablamos de que el lenguaje C entonces es un lenguaje funcional. ¿Por qué? Porque está basado en funciones. Las mismas tienen, como les decía recién, un comportamiento similar a lo que son las funciones matemáticas. La variable de la que depende una función matemática, en nuestro caso, va a recibir el nombre de argumento. Esa función que nosotros vamos a llamar va a devolver un resultado determinado y dentro de la función lo que voy a encontrar es una determinada resolución a un problema que yo estoy planteando. A partir de un valor que yo le doy de ingreso me va a devolver un valor de resultado aplicando un algoritmo que resuelva la problemática que me importa en esa función. Otra ventaja que voy a tener en el uso de las funciones es que una vez que yo resuelvo un algoritmo para encontrar un resultado determinado, cada vez que yo necesite recorrer ese mismo camino, no necesito reescribir todo el código, no necesito reescribir el algoritmo, puedo utilizar o aprovechar las funciones que oportunamente ya desarrollé. Entonces, de esta manera yo voy a poder organizar mi programa en bloques para poder solucionar un problema y parte de esos bloques los voy a tener resueltos con anterioridad y por otro lado me van a permitir darle sencillez al código que estoy realizando. Un ejemplo concreto sería, imagínense si nosotros cada vez que tenemos que sacar algo por pantalla, tuviéramos que escribir en nuestro programa toda la rutina que se necesita para sacar algo por pantalla. En lugar de eso, muy cómodamente, con los pocos conocimientos que tenemos hasta el día de hoy de programación en C, hemos aprovechado las bondades de la función printf y hemos podido presentar en pantalla un montón de mensajes, resultados, hemos podido incluso pedir datos y todo eso sin conocer o sin bajar al detalle de qué es lo que necesito hacer para poder salir por pantalla. En líneas generales, entonces, lo que vamos a poder decir también es que al organizar mi programa en funciones me va a permitir trabajar con una metodología que se llama top-down. A mí particularmente la metodología top-down me parece piola, está buena. ¿Por qué? Porque me permite ir armando un poco la hoja de ruta de lo que yo quiero que haga mi programa. Supongamos que yo tenga un programa en el cual mi programa tiene un menú, a partir de ese menú resuelve una problemática determinada y después muestra los resultados. Bueno, si yo pongo todo eso en mi programa principal, me voy a encontrar una serie de líneas de código bastante importantes. En cambio, imagínense que en mi programa principal yo simplemente lo reduzco a tener, por decir algo, 3 líneas. Menú, cálculo, presentación. Entonces, en un solo pantallazo, yo mi función principal tengo un vistazo general de qué es lo que hace mi programa y cómo está organizado. Eso es lo que denominamos el concepto top-down. O sea, yo primero defino las acciones macro que voy a tomar y a partir de ahí las empiezo a resolver. La otra modalidad que tenemos, si no, es bottom up, ¿sí? O sea, del fondo hacia arriba. Primero voy resolviendo las particularidades y después voy agrupando todas esas particularidades que yo fui desarrollando en un concepto más general. En algunos casos puede ser práctico, en el desarrollo en general de un sistema completo, para mi gusto es más práctico utilizar una metodología del tipo top-down. Entonces, otra cosa importante es que los nombres de las funciones que yo utilizo describen lo que voy a realizar con esa función. De nuevo, si yo tengo mi programa que lo estructuro en funciones para poder
agrupar y entender lo que estoy haciendo. Entonces primero llamo al menú, después calculo y después presento los resultados. Lo más lógico sería llamar a una función menú, llamar a una función cálculo y llamar a una función resultado. Podría llamar a una función x y z, a una función jjwh3 y por último llamar a una función pqrsw. Sí, podría, pero no me va a facilitar el tema de comprender qué es lo que está haciendo mi programa. Otra práctica de programación que se incluye dentro de lo que denominamos las buenas prácticas es tratar de incorporar un solo punto de salida. Van a ver un poquito más adelante en esta presentación que en distintos lugares de mi función yo puedo interrumpir su procesamiento y retornar a quien me llamó. Y lo puedo hacer en distintos lugares. Ahora, una buena práctica de programación me dice lo ideal sería que haya un solo punto de salida al final de la función. Entonces, de esa manera también mi código está más organizado, mi código es más entendible. Si yo tengo una función que puede terminar en distintos puntos, es más difícil seguirlo. Mientras que si yo sé que tengo un flujo que comienza al principio y termina al final, puedo inferir con mayor seguridad qué es lo que estoy haciendo dentro de mi función. El último punto que vamos a destacar como una generalidad es también bastante importante y es lo que llamamos funciones atómicas. Es también una muy buena práctica de programación el hecho de que las funciones sean atómicas. ¿A qué nos referimos con las funciones atómicas? A que tengan un único objetivo y concreto. Supongamos que en el ejemplo que venimos manejando, yo primero ingreso los datos, después hago el cálculo y después lo muestro por pantalla. Supongamos que esos datos que yo estoy ingresando son mediciones de sensores que me indican la apertura o el cierre de una válvula. Y por otro momento el cálculo que yo le aplico a eso también se ajusta a una simulación de un circuito que yo quiero hacer. Entonces, en un caso los datos van a ingresar por hardware y en otro caso los datos van a ingresar por software. Si mi función es tan grande que se encarga de adquirir los datos, procesarlos y mostrarlos por pantalla, mi función va a tener un solo uso, porque como yo me voy a encargar de adquirir los datos por el hardware, después me voy a encargar de procesarlos y por último me voy a encargar de mostrarlos en un display, para cuando yo necesite hacer el mismo tipo de cálculo, pero los datos me vengan por software y la presentación la tenga que hacer en pantalla, esa función no me va a servir. Volvemos al ejemplo primero. En vez de armar una sola función, armo tres. Una para la captura de los datos, otra para el cálculo y una última para la presentación. Y si yo después quiero adquirir los datos por hardware, usaré una función para adquisición por hardware, y si los quiero adquirir por software, haré una función para adquirirlos por software. Pero la función que yo uso para el cálculo la voy a poder usar en los dos casos. Entonces, tratemos de que las funciones que hacemos sean lo más concretas posibles, tengan la menor cantidad de líneas y la menor cantidad de acciones diferentes. Que sea bien concreto, que sea, tengo que calcular el resultado de un algoritmo, tengo que mostrar en pantalla, tengo que pedir el ingreso de datos, pero no meter todo junto en una sola función. Igualmente vamos a ver también un poquito más adelante que yo puedo hacer que una función llame a otra función. Por lo tanto, si yo después necesito agrupar tres funciones diferentes, puedo hacer una cuarta función que llame a esas tres funciones. Pero esas tres funciones van a ser reutilizables, yo las voy a poder usar en distintos programas, en distintos sistemas. Vamos a hablar de una de las características que yo necesito conocer para cada una de las funciones que utilizo, y son los prototipos. Ustedes vieron que en lo que estuvimos trabajando hasta ahora, un requerimiento que nosotros le pedíamos era incluir los archivos de encabezado. Y habíamos dicho que en los archivos de encabezado parte de la información que vamos a encontrar es de aquellas funciones para las cuales yo incluí el encabezado. En el encabezado me dice cómo la tengo que usar. Bueno, ese cómo la tengo que usar es lo que denominamos el prototipo. El prototipo es información que va a manejar el compilador que al momento de compilar va a constatar que la forma en que yo estoy utilizando la función es coherente con la definición que esa función tiene. ¿A qué me refiero con que es coherente con la definición de la función? A que si la función está esperando que yo le pase dos números enteros y un número real, la forma en que yo la use sea la de pasarle dos números enteros y un número real.
real. Si yo en la utilización de esa función le paso un entero y 2 reales, el compilador va a chillar, el compilador me va a tirar un mensaje de advertencia o un mensaje de error, dependiendo de la gravedad de lo que esté haciendo, porque va a encontrar que en la definición que yo le estoy poniendo de cómo se usa la función, en el prototipo que yo le estoy poniendo de la función, los argumentos que está esperando son diferentes a los que yo le estoy pasando. Siempre que yo use una función, antes tengo que tener declarado el prototipo. ¿Y cómo declaro el prototipo? Simple, es el encabezado de la función con un punto y coma al final. El encabezado de la función es cuando yo desarrolle mi función. Al principio le voy a poner cómo se llama, cuáles son los parámetros que recibe y cómo es el tipo de dato que devuelve. Eso es lo que me va a decir el prototipo entonces. Me va a definir el tipo de dato que devuelve, el nombre que tiene la función y cada uno de los argumentos que va a recibir. Como decíamos recién entonces, el compilador contrastará contra esa definición cada vez que yo use la función para ver si la estoy usando como corresponde. Una de las ventajas entonces que yo voy a tener utilizando funciones es que me va a aportar claridad en el código. Veamos acá este ejemplo donde yo voy a ingresar 50 números positivos y al finalizar la carga me va a decir cuál fue el valor máximo que yo cargué. Verán que el código es bastante sencillo. Voy a repetir la cantidad de veces que quiero ingresar números y cada número que voy ingresando lo voy comparando con el máximo que tengo hasta ese momento. Es bastante claro el código, lo puedo entender, lo leo y lo entiendo, pero fíjense lo siguiente. Si yo tomo toda esta parte que está acá y la llevo a una función, esta función se va a encargar del ingreso de los datos. Obviamente le pongo un nombre acorde, por ejemplo, ingreso, y va a recibir el número de vuelta que estoy cargando. ¿Para qué recibo el número de vuelta? Para que simplemente me saque el mensaje diciendo qué número de valor estoy ingresando. Y me va a devolver el número que acabo de ingresar. Por otro lado, voy a tomar toda la parte de comparación del máximo y lo voy a llevar a otra función que la voy a llamar obtener máximo, a la cual le voy a pasar el valor que acabo de ingresar y le voy a pasar cuál es el máximo valor que tengo hasta ese momento. Si el valor ingresado es mayor que el que ya tenía, devuelvo el valor nuevo, y si el valor que yo tenía es mayor al que acaban de ingresar, devuelvo el valor que ya tenía. Entonces vamos a ver ahora este código. Fíjense cómo se simplifica, cómo es bastante más sencillo, pero aparte es más legible, porque yo acá ingreso el número y acá sé que obtengo el máximo. No tengo que ponerme a analizar el código, porque simplemente lo tengo que leer, no lo tengo que analizar, no tengo que ver qué es lo que estoy haciendo. Acá yo ya sé que voy a ingresar y acá que me va a dar el máximo. Y fíjense, para complementar lo que habíamos hablado hasta hace un momento atrás, esto que tengo acá arriba son los prototipos. Fíjense, tengo la función ingreso que va a recibir un número entero que es la cantidad de vuelta y va a devolver un número entero que es el número que acaba de ser ingresado. Entonces acá tengo el prototipo de la función donde me dice que va a devolver un entero que se llama ingreso y que recibe un entero. En el prototipo no es necesario poner el nombre de la variable que va a recibir el entero. Con poner el tipo es suficiente. Yo particularmente lo que suelo hacer es tomar el encabezado de la función, recuerdan que habíamos hablado que es el encabezado de la función, lo copio y lo pego acá y le pongo punto y coma. Entonces por eso en general en los programas que yo hago van a encontrar que los prototipos tienen los nombres de las variables porque es el copiado y pegado del encabezado de la función que yo estoy armando. Lo mismo no va a pasar con la función obtengo máximo. Va a recibir dos valores, el valor nuevo y el valor máximo hasta ese momento, y me va a devolver un entero. Fíjense que nuevamente coincide con el encabezado de la función. Es el encabezado de la función con un punto y coma. Veamos otra ventaja, que casi les diría es como la primera en realidad, que a uno le viene a la cabeza cuando habla de funciones. Y es el hecho de que si yo tengo que repetir una acción varias veces, en lugar de repetir el código la cantidad de veces que necesito en mi programa, lo cargo una sola vez en una función y después voy llamando a la función en los distintos lugares de mi programa. Y veamos, acá tenemos un extracto del programa que se encarga de tomar dos operandos y lo que va a hacer es dividir el operando mayor por el operando menor. Después
va a contar la cantidad de dígitos que tiene el operador mayor. Después va a calcular el doble del número mayor de esos dos, o sea, de los dos operadores, de cuál es mayor. Y por último, se va a fijar si el número que es menor es par o impar y va a mostrar el triple de ese número. Entonces, lo que yo tengo que hacer, en un principio es lo mismo. Ahora, el tema es que en un caso lo tengo que calcular algunas cosas sobre Oper 1 y otras cosas sobre Oper 2. Y en el caso de que Oper 2 sea mayor que Oper 1, al revés. Las cosas que originalmente había calculado con Oper 1 las tengo que calcular sobre Oper 2 y viceversa. Entonces, todo este código que yo tengo acá es igual en la parte de arriba que en la parte de abajo. Lo único que cambia son los operadores. Entonces, acá evitamos la repetición de código generando una función que la voy a llamar cálculo y a la cual le voy a pasar los dos operadores para realizar todos los cálculos que quiero. Como lo de acá abajo es lo mismo, cuando yo necesite resolverlo acá abajo, también voy a llamar a esa misma función. Y vamos a ver dos particularidades. La primera es que en el primer caso, cuando yo la llamo, el primer valor que le paso es Oper 1 y el segundo valor que le paso es Oper 2. En el segundo caso, como los cálculos los tengo que hacer al revés, el primer valor que yo le paso es Oper 2 y el segundo valor que yo le paso es Oper 1. Fíjense cómo se simplifica un montón el código que estoy utilizando. Y lo segundo que les quiero mostrar es lo siguiente. Yo acá entonces armé una función que me calcula todo lo que tengo que calcular. Pero la verdad es que este while acá para calcular la cantidad de dígitos y me molesta porque es mucho código. Me hace grande la función y la verdad que me molesta. Entonces lo otro que voy a hacer es que todo esto que tengo acá lo voy a convertir en otra función y lo voy a reemplazar por esa función que acabo de crear. Entonces fíjense, el otro dato importante es que yo puedo dentro de una función llamar a otra función. Cuando yo resuelva lo que está en la función violeta, va a retornarle a la función naranja. Y una vez que termine de resolver lo que tengo en la función naranja, voy a volver a mi programa principal. Fíjense que nuevamente este código de acá sigue siendo mucho más legible al tener una sola línea que me calcula la cantidad de dígitos que tiene ese número, a ver un while metido ahí en el medio que me genera un montón de renglones y para mi gusto a la vista es más sucio. ¿Recuerdan que en algún momento de las otras presentaciones habíamos hablado del ciclo para generar un programa? Y habíamos hablado así muy por arriba de que yo una vez que generaba mi programa, lo compilaba, generaba un programa objeto, lo linkeaba y a partir de ahí generaba mi ejecutable. Y el proceso de linker, el proceso de enlazado, el proceso de unir mi código con otros, en un principio no parecía demasiado complejo. ¿Por qué? Porque lo único que estaba usando era esto que tengo acá arriba, que son las bibliotecas, y que el linker o el enlazador me las ponía automáticamente. Pero ahora que vamos a empezar a trabajar con funciones, vamos a tener un programa fuente que me va a generar un código objeto. Pero después vamos a tener otra serie de programas fuentes que me van a generar los códigos objetos de las funciones. Entonces el linker ahora va a empezar a tener una función más importante porque va a empezar a enlazar, va a empezar a juntar distintas partes de mi programa. Por lo tanto, como ahora vamos a empezar a manejar más archivos fuentes, vamos a empezar a manejar también la convención como para denominar. A partir de ahora, toda la ejercitación que tengan que entregar va a contener por lo menos 3 archivos fuentes. El primero va a ser el main.c, que bueno, podrá tener ese nombre u otro que ustedes consideren conveniente, pero que lo único que va a contener es la función main. Una función main que tiene que ser lo más acotada, lo más reducida posible. Después habrá otro archivo, .c, que contendrá todas las funciones que no sean la función main. Eventualmente, si la cantidad de funciones es grande, es mucha, lo que se puede hacer es ordenarlas o agruparlas por un objetivo. Por ejemplo, supongamos que tenemos una serie de funciones que resuelven cuestiones matemáticas. Tenemos otra serie de funciones que resuelven presentación en pantalla. Tenemos otra serie de funciones que resuelven adquisición de datos. Entonces lo que podemos hacer es agrupar cada una de esas funciones que tienen un rubro común en un mismo archivo fuente. Y el funciones.c se
se va a convertir en tres funciones .c diferentes. Como tenemos por ejemplo acá, donde el funciones.c se convierte en el fmuestra.c y el fmate.c, donde el primero tiene las funciones para mostrar por pantalla y el segundo donde tiene todos los algoritmos matemáticos que vamos a resolver en nuestro programa. También sabemos que al armar nuestras propias funciones también necesitamos incorporar los prototipos en el resto de los programas. Entonces vamos a definir también por cada archivo .c de funciones que tengamos un archivo .h que contenga los prototipos y cualquier otra definición que yo necesite para poder utilizar ese archivo de código. ¿Cómo vamos a hacer entonces teniendo ahora más de un archivo para poder generar nuestro programa? Bueno, en un principio vamos a hacer como veníamos haciendo hasta ahora, el gcc -c main.c -o main.o -wall. El siguiente paso va a ser el mismo, pero en lugar de hacer el main.c vamos a hacer el funciones.c. Como resultado de la ejecución de estos dos comandos, yo voy a obtener dos archivos objetos, el main.o y el funciones.o. Entonces voy a hacer nuestro tercer paso, el de linkeo, el de enlace, donde le vamos a indicar los dos archivos de objeto que acabamos de generar, el main.o y el funciones.o, para que me genere un ejecutable llamado eje2-1. Vemos acá, en este otro ejemplo, lo que era el desarrollo de nuestros programas hasta ahora. Teníamos un archivo fuente solo, en este caso llamado invertir.c, es algo que vamos a ver un poquito más adelante porque trabaja con una palabra para cambiarle el orden a las letras. A partir del invertir.c compilamos y generamos nuestro objeto invertir.o y a partir de ahí generábamos un ejecutable que se llamaba eje, con las instrucciones de compilación que manejábamos. Acá tenemos otro archivo fuente donde en esta versión ya extrajimos todo el proceso de invertir la palabra, invertimos el orden de las letras de la palabra y lo pusimos en una función fuera de la función main, pero todavía está dentro del mismo archivo .c. El tercer paso es lo que hablamos recién. Ahora yo tengo mi archivo main.c, que en este caso se llama invertir3.c, que solo contiene la función main. Tengo un archivo de funciones, que es el funciones3.c, y el archivo de cabecera correspondiente a este archivo de funciones, que es el invertir3.h. Ahora vamos a suponer que yo tengo que hacer otro programa, que lo vamos a llamar el 3b, pero que también usa las mismas funciones. Entonces fíjense qué es lo que voy a terminar teniendo. Voy a terminar teniendo un primer programa, que se va a llamar eje3, que tiene su función main, con su archivo main, que va a utilizar el archivo de funciones y el encabezado. Y después voy a tener otro archivo que funciona diferente, pero que también necesita trabajar con esta función. Entonces no la reescribo de nuevo. Vuelvo a usar el archivo de funciones que en algún momento desarrollé y que yo ya sé que funciona, que está aprobado y que no tengo ningún problema con su utilización. Entonces en el nuevo programa, que sería el eje3b, utilizo lo que ya tengo. Es más, si esto ya lo tengo compilado y todo, no necesito ni recompilarlo. Simplemente al momento de correr el linker, enlazo el nuevo código objeto que acabo de generar de mi función main con el código objeto que ya tenía generado y ya con eso genero el eje. Oportunamente vimos el tema de variables desde el punto de vista de los tipos que tenemos y el tipo de datos que guardo. Un detalle que vamos a ver ahora respecto de las variables es dónde las variables tienen vida, dónde las variables son conocidas y dónde son almacenadas. Lo primero que les voy a contar es que una variable que yo defino en una función solo va a ser conocida y solo va a tener existencia dentro de esa función donde está definida. Como la variable solo va a ser conocida dentro de la función donde está definida, eso me va a permitir que yo pueda tener dos variables en distintas funciones con el mismo nombre. Porque recuerden que el nombre de la función referenciaba a la posición de memoria donde estaba almacenado el valor. Bueno, ahora vamos a ver cómo en cada función el área de memoria donde guarda los datos es diferente, entonces el mismo nombre en realidad va a estar referenciando a posiciones de memoria diferentes. El compilador, al momento de realizar la traducción al lenguaje de máquina, sabe dentro de qué función está, entonces la dirección que le va a poner esa variable es la correspondiente al lugar donde está ubicado el dato para esa función. De nuevo, esto no implica que dos variables con el mismo nombre en dos funciones diferentes sean la misma. Son dos variables diferentes. Una en una función
y otro en la otra. Bueno, esto refuerza un poquito lo que yo les decía. O sea, cuando yo entro en una función, reservo memoria para esa función en la que estoy trabajando. Entonces, las variables que yo declare van a estar declaradas en esa porción de memoria que acaba de asignársele a la... Cuando la función termina, esa memoria se libera. Por lo tanto, todo lo que estaba ahí ya no existe más. Por eso yo puedo tener el mismo nombre de variable en distintas funciones. Otra particularidad que vamos a encontrar es que en la declaración de una función yo voy a informar cuáles son los argumentos que recibe. En esa declaración donde informo los argumentos que recibo, yo defino el tipo de dato que recibo y le asigno un nombre. Ese nombre es el nombre de la variable y ya esa es la declaración de la variable. No tengo que volverla a declarar dentro de la función. En el encabezado de la función, entonces, yo voy a poner cuáles son los argumentos que voy a recibir. Esos argumentos que recibo los declaro poniendo el tipo de dato que voy a recibir y el nombre de la variable en el que lo voy a guardar. Eso en sí ya funciona como la declaración de la variable. O sea que yo esa variable no tengo que volverla a declarar dentro de la función. Lo que yo pongo como argumento de una función ya sirve como declaración de una variable que yo voy a poder usar dentro de la función. Ahora vamos a ver entonces cómo está dividida la memoria y vamos a encontrar que hay una sección que se llama el stack. El stack es una pila que está armada en memoria que yo la utilizo para pasar información de una función a otra y la utilizo en este caso también para almacenar las variables que yo defina dentro de la función. Como dijimos recién, lo que yo paso en el encabezado de la función, las variables que estoy declarando ahí, también van a estar almacenadas y guardadas en ese stack. La forma en que las va a guardar es comenzando de derecha a izquierda, primero la que esté más a la derecha. El lugar en el cual entonces esa variable está viva, en el cual la puede utilizar, en el cual esa variable existe, lo voy a llamar ámbito o scope, en inglés scope. Y como las variables van a tener un ámbito o un scope, que va a ser la función donde está declarada, a esa variable la voy a denominar local, porque solo existe, solo vive, solo la puede usar dentro de una función. Entonces es una variable local a la función. Esto lo voy a decir bajito, como contraposición a la variable local existe la variable global. La variable global va a ser una variable que va a estar declarada fuera de todas las funciones y va a poder ser vista desde todas las funciones. No es una buena práctica de programación la utilización de variables globales. En este caso sí, al tener una variable global, no puedo repetir ese nombre en ningún otro lado. Ese es uno de los motivos por los cuales no es aconsejable la utilización de variables globales. Otro motivo es que normalmente si yo trabajara con variables globales, supongamos que en cada función trabajara con 5 variables diferentes. Tengo 10 funciones con las que estoy trabajando, tendría que declarar globalmente 50 variables. Y encima, esas variables no se pueden superponer unas con otras. Y ni les cuento si una variable la quiero usar en una función y no quiero que la modifique otra función. Entonces, de esta forma, al trabajar con variables globales, también tengo un problema de cuidar el código que estoy armando. Porque el código empieza a ser más complejo, tengo que tener mucho más cuidado, tengo que ver que las variables no se repitan, tengo que ver que en un lugar no estar modificando la variable de otro lado. Supongamos que yo necesito un contador en una función y otro contador en otra función. Entonces, como no puedo repetir los nombres en las variables globales, a uno lo llamo con y al otro lo llamo cont. Uno con t y otro sin t. Y después cuando estoy desarrollando mi función, me equivoco. En la que tenía que usar con, usé cont, o en un momento usé con y después usé con. Y no voy a tener ningún problema, porque como es una variable global, la función la conoce, la va a usar. Ahora, los datos que voy a estar manejando ahí van a ser datos inválidos. En cambio, si yo en lugar de eso trabajo con variables locales, cada función va a tener su variable cont y no va a tener posibilidad de ser afectada desde otro lado que no sea la misma función. Entonces, salvo un caso que vamos a ver mucho más adelante, en el cual la única forma de resolverlas a través de una variable global, después en todo el resto de lo que vayamos haciendo, lo vamos a poder manejar con variables locales. Y les vamos a pedir y vamos a considerar como una norma de buena práctica de programación que todas las variables sean locales. Si encontramos variables globales, le vamos a pedir que lo modifique. La otra ventaja que me da a la hora de programar el trabajar con variables locales es que yo, si defino variables globales, yo después no sé en cada función con que estoy trabajando con qué estoy dejando de trabajar. De esta forma, al trabajar con variables locales, yo sé que mi función va a utilizar todo lo que reciba como argumento
argumento más todo lo que tenga declarado ahí adentro. Entonces tengo en un primer pantallazo un conocimiento pleno de cuáles son todas las variables con las cuales yo voy a trabajar dentro de mi función. Eso no lo podría hacer si trabajara con variables globales. Veamos entonces cómo es la distribución de la memoria. Suponiendo que este sea mi mapa de memoria, donde en esta parte está la parte más baja de memoria y en esta parte la parte más alta, voy a tener un lugar que se llama segmento de datos, que es justamente donde se guardarían las variables globales. Por otro lado, voy a tener otro segmento, que es el segmento de stack, que les comentaba, donde van a estar almacenadas las variables locales. ¿Por qué el de datos está arriba y el de stack está abajo? Bueno, porque el de segmento de datos, a medida que yo lo voy usando, voy a ir llenando la memoria de arriba hacia abajo, mientras que dijimos que el segmento de stack es del tipo pila, o sea que yo voy a ir llenando de abajo para arriba. ¿Sí? Yo voy a poner, supongamos que defino una variable, va a ir abajo de todo, voy a definir una segunda variable, va a ir arriba de la que sigue y así sucesivamente, como formando una pila. Y ahora vamos a ver por qué nos conviene o nos sirve que sea de esa manera. Por último, vemos que acá en el medio queda todo el resto de la memoria que no está utilizada ni por una cosa ni por la otra. Bueno, este espacio de memoria lo vamos a llamar heap. La traducción es montículo, que suena tan feo que me van a escuchar siempre diciendo heap. Y esta parte de memoria es la que dentro de unas clases más vamos a ver que yo puedo dentro de mi programa asignar memoria en forma dinámica y cuando no la necesito devolver. Mientras que toda la memoria que yo requiera en las variables globales que no voy a usar y en las variables locales se llama memoria estática. ¿Por qué? Porque al momento de compilar el programa ya reserva espacios de memoria para guardar esas variables. Entonces cuando ese programa es cargado en memoria para ejecutarse, ya hay reservada memoria para guardar todas las variables que yo pedí. Eso es estático. Mientras el programa esté cargado en memoria, esa memoria está reservada. Cuando el programa finaliza o se descarga en memoria, esa memoria se libera. Bueno, hay toda otra serie de memoria que no está utilizada, que es lo que se llama la memoria heap. Esa memoria heap vamos a encontrar la manera en que yo puedo hacer desde mi programa que me la preste cuando yo necesito trabajar con memoria para guardar o almacenar algunos datos en particular, y una vez que termine de usar esos datos y ya no los necesito más, libero y devuelvo esa memoria que me presta. Entonces, para ejecutar mi programa en un principio necesito poca memoria, mientras ejecuta usa más recursos y después cuando termina de hacer los procesos que tiene que hacer los devuelve. Vamos a ver entonces cómo se comporta el almacenamiento de las variables en el stack. Como les decía, el segmento de stack va a crecer de abajo hacia arriba. Entonces, suponiendo que estamos abajo de todo, para poner una dirección de memoria genérica la vamos a llamar alfa. Entonces, alfa, el puntero que me indica dónde están almacenadas las variables, o sea, esta flechita que me indica dónde voy a tener almacenadas las variables, en vez de contar de arriba hacia abajo, va a contar de abajo hacia arriba, como una pila. Acá hago la salvedad o la aclaración de que trabajo en una arquitectura de 16 bits, porque cuando vimos variables, vimos que el tamaño de una variable entera dependía de la arquitectura con la que yo trabajo. Entonces, como para no escribir mucho o no tener que hacer un mapa de memoria muy grande, opté por una arquitectura de 16 bits para que el tamaño de los enteros sea de 2 bytes y no de 4, así no tenía que llenar tantas cuadritas. Entonces veamos, tengo acá mi función main, donde en mi función main tengo definido una variable del tipo char llamada c, una variable del tipo entero llamada i y una variable del tipo long llamada l. La variable char va a ser de 1 byte, la variable int va a ser de 2 y la long en esta arquitectura de 16 bits va a ser el doble de la entera, o sea que va a ser de 4 bytes. Mi programa va a cumplir con algunos requisitos que pida, ¿no? Entonces en algún momento en la función main va a llamar a una función que, valga la redundancia, se llama función y le va a pasar como parámetros, como argumentos a esa función, el valor de i y el valor de l. Esto es lo que le está pasando acá. El resultado que dé esta función lo voy a almacenar en esta variable c. Entonces vamos a la función. En la función yo sé que voy a recibir dos variables, la i y la l, que van a ser un entero y un long propiamente dicho. Entonces declaro en el encabezado de mi función una variable del tipo entero y una variable del tipo long. En este caso, por simplicidad o para que ustedes lo vean más claro, yo le puse el mismo nombre, i y l, pero podría haberle puesto cualquier otro nombre y va a funcionar igual.
no tengo ningún problema. La asignación es, si viene primero la I vio primero, la L a continuación, o sea que las va a asignar en el mismo orden que yo lo pasé, es en el mismo orden que las va a asignar aquí. Y le informo que esta función va a devolver un dato del tipo char, que es el que yo después voy a terminar almacenando en C. No obstante, dentro de mi función voy a volver a declarar otra variable, que también la voy a llamar C, pero esta C es distinta de esta, por eso también está en distinto color. Fíjense que los colores son diferentes porque de alguna forma el color me va a referenciar la variable a la que yo estoy mirando, ¿sí? Y tiene distinto color porque esta variable C es distinta a la variable C que está acá, por más que tenga el mismo nombre. Y lo que voy a hacer es que cuando esta función termine, el valor que retorne va a ser justamente el valor que tenga guardado en esa variable C. Por eso hago un return C. Bien, vamos a ver entonces cómo se comporta la memoria frente a este programa que acabamos de describir. Yo dije que defino una variable C, que es lo primero que aparece. Entonces en mi stack de memoria voy a reservar una variable llamada C que me va a ocupar un byte. Y vamos a llamarlo puntero a esta flechita. El puntero que me apunta al espacio libre del stack va a haber avanzado una posición hacia arriba. Por eso es alfa menos 1. Lo que sigue a continuación, ¿ven? Es un entero. El entero dijimos que en esta arquitectura son de 2 bytes. Entonces me va a reservar los siguientes 2 bytes y los va a denominar I. El indicador de la primera posición libre en el stack ahora va a ser de alfa menos 3. 1 porque está ocupado con la variable C y 2 porque están ocupados por el entero. Siguiendo lo mismo, voy a definir un long, ¿no? Que son 4 bytes. Entonces tengo C y L y la primera posición libre ahora la voy a tener en A-7. Voy a seguir ejecutando mi programa y de repente voy a llegar al llamado a la función. Entonces es como que en mi memoria dice, ok, hasta acá estuve trabajando con las variables de la función main. De acá para arriba voy a trabajar con las variables de esta función. Entonces dijimos que informar las variables dentro del encabezado de la función es el equivalente a declararlas. Y las declara de derecha a izquierda. Entonces lo primero que va a hacer es declarar una variable L del tipo long, o sea que va a ocupar 4 bytes. Y fíjense que el puntero ahora fue de menos 7 a menos 11. Esta variable L la pasa al long y es la primera que configura. La que sigue, la I, es la siguiente declaración. Entonces a continuación reserva 2 bytes para guardar la variable I. Una vez que reservó el lugar para la variable I, lo que sigue a continuación es un dato que va a necesitar el programa para su operación, que yo a continuación voy a saltar a esta función. Voy a ejecutar esta función, pero una vez que finalice, tengo que volver a la siguiente posición, a la siguiente instrucción de mi programa, la que esté abajo de función. Entonces, luego de almacenar estas dos variables, lo que va a almacenar es lo que se llama la dirección de retorno. Es la dirección a la que va a volver una vez que finalice la función a la que estoy llamando. Como de nuevo tengo una arquitectura de 16 bits, la dirección es de 4 bytes. Entonces va a reservar 4 bytes y en eso va a guardar la dirección de retorno, la dirección a la que tiene que volver. Y ahora sí, está lista para ir a la función. Y cuando entre a la función, lo primero que se encuentra es con la declaración de una variable del tipo char llamada C. Entonces reserva memoria para esta variable C. Fíjense que alfa sigue descontando, o sea que desde el piso ya nos movimos 18 bytes hacia arriba. Entonces en lo que respecta a la memoria, ya reservé todo lo que tengo declarado. Ahora vendrá la parte de las instrucciones que tenga que hacer. Resolverá el algoritmo de esta función. Una vez que ejecuta todas las sentencias de esta función, va a llegar a esta función de acá abajo, la función de retorno, la función de volver. De alguna forma la palabra reservada return le dice la función acá terminó. Entonces, cuando ejecuta la sentencia return, dice, ok, la función terminó. Entonces, desde esa marca que yo había puesto, que era una línea negra que tengo acá, de ahí para arriba, todo eso lo libero. No lo borro, queda con los datos. Por eso el tema ese que siempre hablamos de la inicialización de las variables, porque no sabemos qué valor puede tener. Bueno, porque acá lo que hace es, mueve la flechita de nuevo a la -7, que era la posición que estaba antes de llamar a la función. Pero todo lo que está arriba, en realidad, lo liberó, pero no lo borró. ¿Para qué? Para que si yo ahora llamo a otra función, va a empezar a cargar de nuevo sus variables acá. Por lo tanto, estas posiciones de memoria ya tienen un dato. Vaya a saber cuál, pero ya tienen un dato. Y lo importante de esto entonces es que cuando yo ejecuto la sentencia return, liberó toda la memoria que había reservado para esa función.
¿Y a dónde vuelve? Bueno, a la dirección de retorno que había almacenado en ese momento. Fíjense cómo es la metodología para la reserva de memoria de las variables. Por eso, la importancia o el hincapié que nosotros hacemos en declarar todas las variables al principio, porque ordena, porque hace, porque el compilador necesita, antes de poder hacer nada, tener reservada toda la memoria de las variables. Entonces no es que yo si la pongo en cualquier lado, la va a reservar en cualquier lado. No, el compilador va a pasar una primera vez, va a buscar todas las declaraciones que haya, las va a poner todas arriba y después va a empezar a poner los códigos de ejecución. Pero sí o sí necesito tener todas las variables arriba. Si yo no lo hago, lo va a hacer el compilador. Pero no está bueno porque no todos los compiladores tienen la capacidad de hacerlo. En la computadora sí, pero no todos los compiladores tienen la capacidad de hacerlo. Y con esto terminamos nuestra primera aproximación al uso de la función. Cuando sigamos avanzando y sigamos trabajando, vamos a ver que nuestra metodología de trabajo está fuertemente apoyada en todo el tema de funciones. Vamos a ir conociendo algunas singularidades más, algunas particularidades en cuanto a cómo pasar datos, a cómo transferir los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por hoy vamos a llegar hasta acá. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en el próximo encuentro.